¿Qué significa la profecía de Jesús sobre el fin de los tiempos? ¿Cómo podemos identificar los signos que él mencionó? ¿Estamos listos para lo que está por venir? Las palabras de Cristo sobre el fin de los tiempos son como un faro que guía a los creyentes en medio de la oscuridad de las incertidumbres de la vida. Cuando Jesús habla de los signos que precederán su regreso, no lo hace solo para saciar nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para prepararnos para los desafíos espirituales y morales que enfrentaremos. En el capítulo 24 del libro de Mateo, Jesús detalla una serie de eventos catastróficos que servirán como indicadores de que el fin está cerca. Pero, ¿cuál es el propósito de estos signos? Estos signos, como guerras, hambres, terremotos y la multiplicación de la iniquidad, no deben ser vistos solo como desastres inevitables. En cambio, funcionan como una advertencia divina, llamando a los cristianos a prepararse espiritualmente. Así como un pastor conduce a sus ovejas al refugio antes de la tormenta, Cristo nos llama a un lugar de seguridad espiritual, en su presencia. La cuestión crucial que debemos considerar es: ¿estamos viviendo de manera que honre el sacrificio de Cristo? Muchas veces nos encontramos absorbidos por las preocupaciones diarias, olvidando que nuestra preparación espiritual es esencial. Un hombre de oración, como bien dice una poderosa cita, deja de pecar. Esta idea resalta la necesidad de un compromiso constante con la oración y la vigilancia. Además, al contemplar el estado actual del mundo, nos vemos obligados a reflexionar. ¿Estamos presenciando los signos que Jesús predijo? La creciente inestabilidad global, las catástrofes naturales y el declive moral no son meras coincidencias, sino signos que deben despertar al pueblo de Dios para la realidad inminente. Como se afirma en los estudios escatológicos, el arrebatamiento y la gran tribulación son eventos que pueden ocurrir en cualquier momento, poniendo fin a la era presente. Por lo tanto, la preparación para el fin de los tiempos no se trata solo de esperar pasivamente, sino de vivir una vida que refleje la santidad y el amor de Cristo, estando listos para su regreso en cualquier momento. Esto exige que, como cristianos, nos alineemos cada vez más con la voluntad de Dios, buscando fervientemente un avivamiento en nuestros corazones y en nuestras comunidades. Es esta postura la que nos permitirá enfrentar el futuro con la confianza y la fe necesarias para perseverar hasta el fin. El regreso de Cristo es una de las promesas más poderosas y consoladoras del cristianismo. Jesús, en diversas ocasiones, habló sobre su segunda venida, no como una posibilidad, sino como una certeza. En el capítulo 24 del libro de Mateo, él describe en detalle los eventos que precederán su regreso, subrayando la necesidad de vigilancia constante por parte de los creyentes. Este evento culminará el plan de Dios para la redención de la humanidad, trayendo justicia, juicio y la consumación de todas las cosas. Jesús aseguró a sus discípulos que él volvería. En el capítulo 14, versículo 3 del Evangelio de Juan, él dice: «Y cuando yo me haya ido y os haya preparado un lugar, volveré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis». Esta promesa se reitera en diversos textos del Nuevo Testamento, como en el capítulo 1, versículo 11 del libro de Hechos, donde los ángeles afirman que Jesús vendrá del mismo modo que le habéis visto subir al cielo. La certeza del retorno de Cristo no solo está en sus propias palabras, sino que es confirmada por toda la narrativa bíblica, que constantemente apunta hacia un futuro en el que el mal será finalmente derrotado y la justicia prevalecerá. El apóstol Pablo en sus cartas refuerza esta expectativa, exhortando a los cristianos a vivir en santidad y preparación. En el capítulo 4, versículos 16 y 17 de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo describe el regreso de Cristo como un evento en el que el Señor descenderá del cielo con gran clamor, a la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Él enfatiza que esta esperanza debe impulsar a los creyentes a vivir de manera digna, sabiendo que el Señor puede volver en cualquier momento. La necesidad de vigilancia es una constante en las enseñanzas de Jesús. En el capítulo 24, versículo 42 del libro de Mateo, él advierte: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». La vigilancia mencionada por Cristo no se refiere solo a estar conscientes de los eventos a nuestro alrededor, sino también a una vida de santidad y devoción. Es un llamado para que los creyentes mantengan sus lámparas encendidas, como las vírgenes prudentes de la parábola,
en el capítulo 25 del libro de Mateo, estando siempre preparados para la llegada del novio. Esta preparación es más que una simple expectativa pasiva, implica una vida activa de obediencia y servicio. La Escritura es clara al decir que en el día en que Cristo regrese, Él recompensará a cada uno según sus obras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Por lo tanto, vivir en vigilancia significa vivir de acuerdo con los mandamientos de Cristo, amando a Dios y al prójimo, y extendiendo el Evangelio hasta los confines de la tierra. Además, el retorno de Cristo es el momento en que todas las promesas de Dios se cumplirán. Es el clímax de la historia de la redención, donde el reino de Dios será plenamente establecido. En el capítulo 15, versículos 24 y 25 de la primera carta a los Corintios, Pablo explica que, después de su venida, Cristo entregará el reino a Dios Padre, después de haber destruido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto subraya la importancia de estar listos, no solo para el juicio, sino para participar en la gloria del reino de Dios. La expectativa del retorno de Cristo no debe generar miedo o ansiedad, sino más bien esperanza e incentivo para una vida recta. La vigilancia y la preparación para ese día nos mantienen firmes en la fe, sabiendo que nuestra redención está cercana. Por eso, la Iglesia está llamada a vivir con los ojos fijos en el cielo, esperando el glorioso día en que Cristo regresará, trayendo consigo la plenitud de la salvación para aquellos que lo esperan con fe y esperanza. Este llamado a la vigilancia es una invitación a vivir de forma intencional, sabiendo que en cualquier momento el cielo puede abrirse y el Hijo del Hombre puede aparecer en su gloria para establecer su reino eterno. Vivamos, por lo tanto, en constante expectativa, con corazones llenos de esperanza y vidas dedicadas al servicio de Dios, sabiendo que en cualquier instante podríamos escuchar el sonido de la trompeta y ver al Señor regresando como prometió. El análisis de los signos de los tiempos nos lleva a una profunda reflexión sobre la condición actual del mundo y el cumplimiento de las profecías bíblicas. Jesús, al describir los signos que precederían su retorno, no solo nos advirtió sobre eventos catastróficos, sino que también nos proporcionó un cuadro detallado de los acontecimientos que servirían como indicadores de la proximidad del fin. En el capítulo 24 del libro de Mateo, él menciona una serie de señales, como guerras, hambres, pestes, terremotos y persecuciones, que serían el preludio de su segunda venida. Estos signos, que Jesús describe como el principio de dolores, son una advertencia clara de que el mundo, tal como lo conocemos, está avanzando hacia un clímax espiritual y moral. Las guerras, por ejemplo, han sido una constante en la historia humana, pero Jesús enfatiza que nación se levantará contra nación y reino contra reino, Mateo capítulo 24, versículo 7. Esto sugiere un aumento significativo en conflictos internacionales, algo que podemos observar en nuestra era moderna, donde tensiones entre grandes potencias y guerras civiles han devastado naciones enteras. Además de las guerras, el hambre es otro signo destacado por Jesús. Hoy en día, aunque la tecnología y la producción de alimentos han avanzado considerablemente, millones aún sufren de hambre en varias partes del mundo. Esta paradoja, donde la abundancia coexiste con la extrema escasez, refleja una de las marcas de los últimos tiempos. La desigualdad social y económica, que continúa creciendo, es una manifestación directa de este signo profético. El hambre y la escasez, exacerbadas por conflictos y cambios climáticos, apuntan a una creciente incapacidad de la humanidad para resolver sus propios problemas sin intervención divina. Los desastres naturales, otro signo mencionado por Cristo, también se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos. Terremotos, huracanes, inundaciones y otros fenómenos han causado destrucción a gran escala, dejando un rastro de devastación que parece no tener fin. En Mateo capítulo 24, versículo 7, Jesús habla de terremotos en varios lugares, y hoy vemos cómo estos desastres afectan a todas partes del mundo, muchas veces en regiones que antes se consideraban seguras. La intensidad y frecuencia de estos eventos no son coincidencias, sino indicaciones de que la creación gime, esperando el momento de su redención. Otro aspecto crucial de los signos de los tiempos es la persecución a los cristianos.
Jesús advirtió que sus seguidores serían entregados a la muerte y odiados por todas las naciones por causa de su nombre. Mateo capítulo 24, versículo 9. Hoy en día, la persecución a los cristianos está en niveles alarmantes, especialmente en países donde la práctica de la fe es severamente castigada. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado un aumento en la violencia contra cristianos, incluyendo prisiones, torturas e incluso ejecuciones. Este cumplimiento literal de las palabras de Jesús sirve como un poderoso testimonio de la veracidad de sus profecías. La degradación moral y el aumento de la iniquidad son signos que tampoco pueden ser ignorados. Jesús afirmó que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, versículo 12. Esta realidad es evidente en nuestra sociedad actual, donde los valores fundamentales son constantemente desafiados y donde el egoísmo, la indiferencia y la violencia parecen dominar las relaciones humanas. La decadencia moral, acompañada por la creciente apostasía dentro de las iglesias, es una clara confirmación de que estamos viviendo los tiempos descritos por Jesús. Estos signos de los tiempos, cuando se observan en conjunto, nos muestran que estamos viviendo en un período crítico de la historia humana. Nos llaman a la reflexión, a la vigilancia y a la preparación, pues cada uno de estos signos sirve como un recordatorio de que el retorno de Cristo se está acercando rápidamente. La fidelidad a la palabra de Dios y la perseverancia en la fe son esenciales para que podamos resistir los desafíos que están por venir y estar listos para el glorioso día del Señor. En medio de las adversidades, debemos mantener nuestros ojos fijos en Cristo, nuestro refugio y esperanza, sabiendo que, a pesar de los tiempos difíciles, su promesa de retorno es cierta y segura. Los tiempos finales, como los describió Jesús, no solo señalan la proximidad de su regreso, sino que también advierten sobre uno de los mayores peligros espirituales, el surgimiento de falsos profetas y líderes engañosos. En Mateo capítulo 24, versículo 11, Jesús advierte que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta advertencia subraya la seriedad de la amenaza representada por aquellos que, aprovechándose de la confusión y la desesperación de los últimos días, distorsionan la verdad divina para sus propios fines. Los falsos profetas se caracterizan por su habilidad para manipular las escrituras, presentando enseñanzas que, a primera vista, pueden parecer bíblicas, pero que, en realidad, desvían a las personas del camino de la salvación. Estos individuos surgen en momentos de crisis, ofreciendo soluciones fáciles y promesas de paz, prosperidad o poder, atrayendo a multitudes que, en busca de esperanza, acaban convirtiéndose en presas fáciles de sus mentiras. La Biblia, sin embargo, nos advierte que estos falsos profetas vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo capítulo 7, versículo 15, destacando la necesidad de vigilancia y discernimiento. El escenario actual refleja con precisión estas palabras de Jesús. Nunca antes en la historia hubo tal proliferación de enseñanzas y doctrinas contradictorias, especialmente con el advenimiento de Internet y las redes sociales. Líderes carismáticos con millones de seguidores se han levantado predicando un evangelio distorsionado que muchas veces prioriza el éxito material, la comodidad y la aceptación social por encima de la santidad y la verdad bíblica. Este fenómeno es particularmente peligroso porque estos líderes no solo atraen a aquellos que están fuera de la fe, sino que también logran desviar a creyentes genuinos que, por falta de discernimiento, acaban siendo seducidos por doctrinas que no están centradas en Cristo. Una de las principales razones por las que los falsos profetas logran engañar a tantos es la falta de un conocimiento profundo de la palabra de Dios. El profeta Oseas ya advertía: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Oseas capítulo 4, versículo 6. En tiempos de incertidumbre y miedo, muchos buscan respuestas rápidas y soluciones que traigan alivio inmediato, sin verificar si estas respuestas están de acuerdo con la Escritura. Esta carencia de conocimiento bíblico sólido abre espacio para que los falsos profetas diseminen sus herejías con poca o ninguna resistencia. Además, el espíritu del mundo, que busca relativizar la verdad y promover el pluralismo religioso, ha contribuido a la aceptación de falsas enseñanzas. Muchas veces, aquellos que se oponen a estos falsos profetas son etiquetados como intolerantes o fanáticos,
creando un ambiente en el que la verdad bíblica se diluye en nombre de la inclusión y la paz. Esto, sin embargo, va en contra de la propia enseñanza de Jesús, quien afirmó categóricamente que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6, dejando claro que no hay espacio para negociaciones o compromisos cuando se trata de la verdad. Para los cristianos, la necesidad de discernimiento nunca fue tan urgente. Discernir entre lo verdadero y lo falso exige más que simple conocimiento intelectual. Requiere una íntima comunión con Dios, guiada por el Espíritu Santo. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, se nos exhorta a no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, lo que implica una evaluación cuidadosa de cualquier enseñanza o profecía, comparándola con las Escrituras y observando los frutos producidos por estos líderes. El peligro de los falsos profetas, por lo tanto, no puede ser subestimado. Ellos no solo desvían a individuos, sino que tienen el potencial de corromper comunidades enteras, llevando a muchos a la perdición. En un mundo cada vez más confuso y tumultuoso, donde las voces que claman ser portadoras de la verdad se multiplican, los cristianos son llamados a estar firmes en la fe, arraigados en la palabra de Dios y alertas a las señales de engaño. Solo así, con ojos espirituales abiertos y corazones vueltos hacia Cristo, podremos resistir las mentiras de los falsos profetas y permanecer firmes hasta el final. A medida que nos acercamos al clímax de los tiempos proféticos, la Biblia nos advierte sobre un período de gran apostasía, marcado por la rebelión contra Dios y la manifestación del hombre de iniquidad, más conocido como el Anticristo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, el apóstol Pablo describe estos eventos, afirmando que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este pasaje subraya la gravedad de los tiempos finales, donde la fe de muchos será sacudida y la impiedad encontrará su auge. La apostasía, como la describe Pablo, no es solo un abandono de la fe, sino una rebelión activa contra la verdad de Dios. Este fenómeno ya puede observarse en nuestro tiempo, donde la secularización y la relativización moral han corroído las bases de la fe cristiana. Muchas iglesias, antes firmes en la doctrina bíblica, han sucumbido a presiones culturales, aceptando prácticas y enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Este movimiento de alejamiento de la verdad es el preludio de la manifestación del Anticristo, una figura que encarnará la total oposición a Dios y buscará engañar y destruir a aquellos que aún permanecen fieles. El Anticristo, como se describe en 2 de Tesalonicenses y en otros pasajes proféticos, será un líder carismático que se levantará en un momento de gran crisis global. Traerá una falsa paz y unidad, seduciendo a las naciones con promesas de prosperidad y seguridad. Sin embargo, su verdadera naturaleza será revelada cuando se ponga en el lugar de Dios, exigiendo adoración y persiguiendo implacablemente a aquellos que se nieguen a someterse a su dominio. En Daniel capítulo 7 versículo 25, vemos que él proferirá palabras contra el Altísimo y destruirá a los santos del Altísimo, una clara indicación de su naturaleza blasfema y violenta. Este período de apostasía y tiranía representa la prueba final para la fe de los creyentes. Aquellos que permanezcan firmes enfrentarán persecución y tribulación, pero también serán recompensados por su fidelidad. La Escritura nos anima a perseverar hasta el fin. Mateo capítulo 24 versículo 13, resaltando que la salvación está reservada para aquellos que no se rinden ante la adversidad. Mantener la fe en tiempos de apostasía requiere un compromiso inquebrantable con Cristo y una comprensión clara de las Escrituras, que nos guían y protegen contra los engaños del enemigo. Para resistir a la apostasía y al anticristo, los creyentes deben estar profundamente arraigados en la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16 versículo 13, Jesús prometió que el Espíritu de la verdad nos guiaría a toda la verdad, lo cual es esencial para discernir las falsas enseñanzas y permanecer firmes en la fe. Además, la comunión con otros creyentes es vital para el fortalecimiento mutuo y la protección contra el aislamiento, que puede llevar al desánimo y al error. La preparación para los tiempos de apostasía también involucra la oración ferviente y la vigilancia constante. Jesús advirtió a sus discípulos que debían velar y orar. Mateo capítulo 26 versículo 41, para no caer en tentación.
un consejo que es aún más relevante hoy, cuando el mundo se acerca a su fin. La oración nos mantiene conectados a Dios, renovando nuestra fuerza y capacitándonos para enfrentar las presiones espirituales y culturales que buscan alejarnos de la fe. Finalmente, la esperanza en el retorno de Cristo debe ser el faro que nos guía en medio de las tinieblas de la apostasía. Pablo, al escribir sobre el anticristo, recuerda a los creyentes que será destruido por el aliento de la boca del Señor y por la manifestación de su venida, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Esta certeza de victoria debe fortalecer nuestra determinación de permanecer fieles, sabiendo que al final, el reino de Dios prevalecerá sobre todas las fuerzas del mal. Por lo tanto, es imperativo que mantengamos nuestra fe firme, aguardando con esperanza el glorioso retorno de nuestro Señor, que traerá justicia, paz y la consumación de todas las cosas. El juicio final es el evento culminante en la narrativa bíblica de la redención, donde Jesucristo, en su gloria, juzgará a todas las naciones, separando a los justos de los impíos, como se describe en Mateo capítulo 25 versículos 31 al 46. Este momento solemne revela no solo la justicia divina, sino también la importancia de nuestras acciones mientras vivimos en este mundo. Es en este juicio donde la verdadera fe será evidenciada, no solo por palabras, sino por acciones que reflejan el amor y la compasión de Cristo. Jesús, al describir este juicio, usa la metáfora del pastor que separa las ovejas de los cabritos. Las ovejas, que representan a los justos, son colocadas a la derecha, mientras que los cabritos, que simbolizan a los impíos, son colocados a la izquierda. El criterio de separación no se basa solo en la creencia o en la confesión de fe, sino en las acciones concretas que demuestran esa fe. El mismo Cristo afirma: porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermé y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo capítulo 25 versículos 35 y 36. Estas acciones de compasión no son meramente filantrópicas, sino expresiones tangibles de la fe en Cristo. Revelan una vida transformada que refleja la naturaleza de Dios en cada gesto de bondad y misericordia. En el juicio final, aquellos que practicaron estas obras de justicia son reconocidos por Cristo como sus verdaderos seguidores, pues al servir a los necesitados, sirvieron al propio Señor. Esto destaca la inseparabilidad entre fe y obras, donde las acciones confirman la autenticidad de la fe. Por otro lado, los que descuidaron estas acciones son condenados no solo por su inactividad, sino por haber fallado en reconocer a Cristo en los pequeños y oprimidos. Jesús no acusa a estos individuos de grandes crímenes o transgresiones, sino de omisión, de no haber actuado con amor y misericordia. Esto sirve como una poderosa advertencia de que la verdadera fe debe manifestarse en un compromiso activo con los demás, especialmente con los más vulnerables. El juicio final, por tanto, no es solo un acto de separación, sino una revelación de lo que estaba oculto en los corazones de los hombres. Nos llama a examinar nuestras vidas a la luz de la eternidad, considerando si nuestras acciones diarias reflejan la justicia, el amor y la compasión de Cristo. Esto es especialmente relevante en un mundo donde la indiferencia y el egoísmo frecuentemente prevalecen. La fe cristiana, si es verdadera, siempre se manifestará en un servicio desinteresado a los demás, especialmente a los que están en necesidad. Esta realidad debe llevarnos a vivir de manera intencional, buscando oportunidades para demostrar el amor de Dios en nuestras interacciones diarias. Jesús deja claro que nuestro trato hacia los demás será un reflejo de nuestra relación con Él. Por lo tanto, cada acto de compasión y servicio es una semilla plantada para el reino de Dios, que será cosechada en el día del juicio. Además, el juicio final enfatiza la responsabilidad individual. Cada uno de nosotros será juzgado de acuerdo con nuestras acciones. No seremos juzgados en masa, sino individualmente, de acuerdo con la luz que recibimos y con las oportunidades que tuvimos de hacer el bien. Esto refuerza la importancia de vivir cada día con la conciencia de que estamos bajo los ojos atentos de Dios, que no olvida ninguna de nuestras acciones, sean buenas o malas. Finalmente, el juicio final nos señala la necesidad de perseverar en la fe y en las buenas obras hasta el final. Como Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 22 versículo 12, «He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Este juicio no es algo que temer para aquellos que viven en Cristo, sino un momento de confirmación de que su fe fue verdadera, demostrada por una vida de servicio y amor. Esta expectativa del juicio debe motivar a los creyentes a vivir con compasión, justicia e integridad, sabiendo que un día estarán ante el trono de Cristo, donde recibirán la recompensa eterna por haber vivido conforme a las enseñanzas del Maestro. Así, el juicio final nos recuerda que la vida que vivimos hoy tiene consecuencias eternas, y que debemos vivir cada momento con el propósito de honrar a Dios y servir al prójimo. La inminencia del retorno de Cristo y la realidad del juicio final nos llevan inevitablemente a la necesidad de preparación. No se trata solo de una preparación teórica o intelectual, sino de una preparación espiritual, mental y emocional, que sostenga la fe frente a las adversidades que marcarán los últimos días. Jesús, en sus instrucciones sobre el fin de los tiempos, enfatiza repetidamente la necesidad de estar listos, comparando su venida con la llegada inesperada de un ladrón, que viene en un momento en que nadie lo espera. Mateo capítulo 24 versículos 43 y 44. Prepararse espiritualmente para el fin de los tiempos implica, ante todo, una vida de comunión constante con Dios. La oración ferviente y la lectura de las Escrituras son fundamentales para mantener esta conexión viva y fuerte. En Lucas capítulo 21 versículo 36, Jesús exhorta: «Velad pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Esta vigilancia espiritual no es solo una cuestión de práctica religiosa, sino una forma de asegurar que nuestras almas estén alineadas con la voluntad de Dios, sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Mentalmente, prepararse para el fin de los tiempos exige una renovación constante de la mente, como se describe en Romanos capítulo 12 versículo 2. Esto implica no conformarse con los patrones de este mundo, sino tener una perspectiva centrada en el reino de Dios. Mantener la mente renovada significa filtrar las informaciones e influencias externas, buscando discernir lo que es verdadero y edificante. En un mundo saturado de informaciones contradictorias y a veces perturbadoras, esta disciplina mental es esencial para mantener la serenidad y la claridad frente a los eventos apocalípticos. Emocionalmente, la preparación requiere un anclaje firme en la esperanza que tenemos en Cristo. Las Escrituras nos recuerdan que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Mantener la calma y la confianza en Dios, incluso frente a tribulaciones y persecuciones, es un aspecto crucial de esta preparación. Esta confianza no es una negación de las dificultades, sino una firme convicción de que, independientemente de lo que venga, Dios permanece en control y cumplirá sus promesas. Además de estas preparaciones internas, hay también aspectos prácticos que no pueden ser descuidados. Vivir de forma prudente y diligente, cuidando bien de las responsabilidades diarias, como si cada día fuera el último, es un principio que Jesús enseñó en sus parábolas. La parábola de los talentos, Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30, ilustra la importancia de ser buenos administradores de los dones y recursos que Dios nos ha confiado, utilizándolos para el avance de su reino hasta su regreso. Esto incluye ser generosos, practicar la justicia y demostrar amor al prójimo, viviendo de manera que refleje el carácter de Cristo en todas las áreas de la vida. En momentos de crisis, es natural que las personas se sientan desanimadas o sobrecargadas. Implica una búsqueda intencional de santidad, un compromiso con la verdad y una disposición para enfrentar desafíos con valentía y fe. También requiere que vivamos con un sentido de urgencia, sabiendo que cada acción y decisión tiene un peso eterno. Al prepararnos de esta manera, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también nos convertimos en luces que brillan en medio de las tinieblas, señalando a otros hacia la esperanza y la redención que solo Cristo puede ofrecer. Así, mientras esperamos el regreso del Señor, que podamos involucrarnos plenamente en la obra del reino, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano y que, en el momento oportuno, cosecharemos los frutos de nuestra perseverancia. Que nuestra preparación esté marcada por una expectativa alegre y una dedicación inquebrantable al servicio de Dios, viviendo cada día como una oportunidad de glorificar a aquel que pronto vendrá. La certeza del regreso de Cristo es un ancla para la fe cristiana.
una promesa que atraviesa los siglos y continúa inspirando esperanza en medio de las turbulencias del mundo. A lo largo de este estudio, exploramos cómo Jesús, en sus palabras, delineó las señales que precederían su venida, como guerras, desastres naturales y el surgimiento de falsos profetas, señales que ya se manifiestan en nuestro tiempo. Estas advertencias no son solo predicciones, sino llamados a la vigilancia y la preparación, recordándonos que debemos vivir cada día con la expectativa del encuentro inminente con el Señor. La preparación para el fin de los tiempos implica un compromiso profundo con la vida espiritual, el cultivo de la fe y la práctica de la compasión y el amor al prójimo. Jesús nos enseñó que la verdadera preparación no es simplemente esperar pasivamente, sino estar activamente comprometidos en obras de justicia, reflejando su carácter en nuestras acciones diarias. Él enfatizó la importancia de vivir de forma que seamos encontrados listos, como siervos fieles que esperan la llegada de su Señor, sabiendo que bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Mateo capítulo 24 versículo 46. Reflexionando sobre estas verdades, debemos preguntarnos, ¿cómo la certeza del regreso de Cristo y las señales de los tiempos están moldeando nuestras vidas hoy? ¿Estamos viviendo de una manera que honra a Dios y da testimonio de su amor al mundo? Cada decisión, cada acto de bondad y cada elección de integridad tiene un peso eterno. La vida cristiana, a la luz del inminente regreso de Cristo, es un llamado a un discipulado radical, donde cada aspecto de nuestra existencia está alineado con las enseñanzas de Jesús. Este es el momento para fortalecer nuestra fe, renovar nuestro compromiso con Dios e impactar positivamente a quienes nos rodean. No podemos permitirnos ser distraídos por las presiones y ansiedades del presente, sino que debemos mantener nuestros ojos fijos en la eternidad, viviendo con propósito y determinación. El mensaje de Cristo es claro: velad, orad y permaneced firmes. Para aquellos que han sido tocados por este mensaje, hay una oportunidad de compartir esta esperanza con otros. Suscríbanse al canal, den me gusta y compartan este contenido, para que más personas puedan ser animadas a vivir en vigilancia y preparación. Juntos, podemos ser una comunidad que, en medio de las incertidumbres del mundo, permanece fiel, esperando el glorioso regreso de nuestro Salvador. Que cada uno de nosotros viva diariamente con la certeza de que Cristo volverá, y que esta convicción transforme cada aspecto de nuestras vidas para la gloria de Dios.